El Rey León es una poderosa metáfora sobre el ciclo de la vida, la aceptación del destino y el desarrollo de la identidad. Entender esto es muy importante porque estos conceptos pueden transformar radicalmente nuestra forma de enfrentar los desafíos y encontrar nuestro lugar en el mundo. Hakuna Matata? El Rey León nos presenta la historia de Simba, un joven león destinado a heredar el trono de su padre, Mufasa. Pero fíjate en esto, el núcleo de la película es un tema universal, el ciclo de la vida y todo lo que conlleva esto, como la muerte, las alegrías, los obstáculos o los aprendizajes. Y a través de las experiencias de Simba, la película nos invita a reflexionar sobre cómo aceptamos nuestro destino y cómo encontramos nuestro propósito. Así que acompáñame en este análisis y te revelaré el secreto que Simba utilizó para superar la culpa, abrazar su destino y convertirse en el rey que estaba destinado a ser. Primero veamos cómo Simba huye de su responsabilidad. La muerte de Mufasa, orquestada por su tío Scar, es un evento traumático que marca profundamente la vida de Simba. Esto es más común de lo que piensas, simplemente porque la reacción de Simba, aunque aparentemente inmadura, es comprensible y humana. Simba, siendo solo un cachorro, es manipulado por Scar para que se sienta culpable de la muerte de su padre. La culpa, en este contexto, es una emoción compleja y poderosa, un sentimiento de responsabilidad personal por una acción que ha causado daño a otro, o que se percibe como tal. Desde la psicología, la culpa puede tener varias dimensiones. Existe la culpa adaptativa, que es una respuesta proporcional a una transgresión real y que nos motiva a pedir disculpas, a reparar el daño y a evitar cometer el mismo error en el futuro. Esta culpa es saludable y constructiva, ya que promueve el comportamiento prosocial y el crecimiento moral. Sin embargo, también existe la culpa desadaptativa, que es desproporcionada a la transgresión real o incluso inexistente. Se caracteriza por ser persistente en el tiempo. Esta culpa puede surgir de una interpretación errónea de los hechos, de una autoexigencia excesiva o de una baja autoestima y manipulación por parte de otros, como en el caso de Simba. La culpa desadaptativa puede tener consecuencias negativas para la salud mental y el bienestar emocional. Puede generar ansiedad, depresión, sentimientos de inutilidad, autodesprecio y dificultades en las relaciones interpersonales. La persona puede quedar atrapada en un ciclo de rumiación, repasando una y otra vez el evento traumático y sintiéndose cada vez peor. En el caso de Simba, la culpa es impuesta y manipulada por Scar. Por lo tanto, la muerte de Mufasa también desencadena un proceso de duelo en Simba. El duelo es una respuesta natural ante la pérdida de un ser querido y puede manifestarse de diversas formas, ya sea como tristeza, ira, negación, confusión o miedo. Simba, al ser tan joven y al sentirse culpable, no tiene las herramientas emocionales para procesar adecuadamente este duelo. La huida, en este contexto, es un mecanismo de defensa. Simba se aleja de la Roca del Rey y de su familia para evitar enfrentarse al dolor, a la culpa y a la realidad de su pérdida. Es una forma de escapar de una situación que le resulta insoportable. El encuentro con Timón y Pumba y su filosofía del Hakuna Matata le permite olvidarse de su pasado y vivir el presente sin pensar en las consecuencias. En lo personal, el Hakuna Matata vendría a ser una metáfora de cómo opera la negación en nuestras vidas. Desde la psicodinámica, la negación es un mecanismo de defensa que opera a nivel inconsciente para proteger al yo de la angustia. Al negar la realidad de la pérdida y su responsabilidad, Simba evita el dolor o las frustraciones que estos sentimientos pueden provocar. Lo que es sumamente interesante aquí es que este refugio, aunque aparentemente placentero, es psicológicamente insostenible. La evitación del dolor no lo elimina, simplemente lo posterga y lo intensifica. Al no procesar adecuadamente su duelo, Simba se estanca en una etapa de desarrollo, incapaz de asumir su verdadera identidad y de cumplir con su destino. El Hakuna Matata no puede ser siempre una solución. La evasión a largo plazo impide la resolución del duelo y la integración de la experiencia traumática en la narrativa vital. La verdadera madurez desde esta perspectiva implica enfrentar la realidad y aprender a vivir con las cicatrices del pasado, no ignorarlas o esconderlas bajo una máscara de despreocupación. Todo esto puede transformar nuestras expectativas sobre lo que significa crecer y asumir nuestro rol en el mundo. Pero lo importante aquí es cómo pasa Simba de la evasión a la aceptación y qué le impulsa a dejar atrás el Hakuna Matata. Lo realmente importante aquí es entender que el cambio a menudo requiere de una crisis, de un evento que nos sacude de nuestra zona de confort y nos obliga a replantear nuestras creencias. En el caso de Simba, este evento es el reencuentro con Nala, su amiga de la infancia. Nala representa el llamado de la responsabilidad. Ella le recuerda a Simba quién es realmente, cuál es su linaje y cuál es su deber, e informa de la tiranía de Scar y del sufrimiento de su pueblo. Este encuentro despierta en Simba la culpa y la vergüenza que había estado reprimiendo durante años. Pero el encuentro con Rafiki es otro momento clave en la transformación de Simba. Rafiki, con sus métodos poco convencionales, actúa como una especie de terapeuta para Simba.
Lo interesante aquí es que si analizamos la intervención de Rafiki desde una perspectiva terapéutica, podemos identificar varias técnicas que se asemejan a las utilizadas en diferentes enfoques psicoterapéuticos. Aquí podemos ver cómo Rafiki lo confronta con la realidad y no permite que Simba siga evadiendo su pasado. Le pone de frente con la identidad y le hace ver que él es más de lo que se ha convertido. Esta confrontación, aunque inicialmente dolorosa, es necesaria para que Simba pueda superar la negación y enfrentar sus miedos. En terapia, esta técnica se utiliza para ayudar al paciente a tomar conciencia de sus patrones de pensamiento y comportamiento disfuncionales y asumir la responsabilidad de su propia vida. Por lo tanto, también podemos ver un reencuentro cognitivo en Simba proporcionado por Rafiki. Él le ayuda a Simba a reinterpretar su pasado. Le muestra que la muerte de Mufasa no fue su culpa, sino una tragedia de lo que puede aprender. Le enseña que el pasado no tiene por qué determinar su futuro y que puede elegir un camino diferente. Esta técnica, conocida como reencuadre o reestructuración cognitiva, es fundamental en la terapia cognitiva conductual y consiste en modificar las interpretaciones negativas o distorsionadas que una persona tiene de sí misma, de los demás o del mundo. Rafiki también le ayuda a Simba a reconectar con sus fortalezas internas, con su linaje y con su potencial. Le recuerda quién es, de dónde viene y cuál es su destino. Esta técnica es similar a la utilizada en la terapia centrada en soluciones, que se enfoca en los recursos y las capacidades del paciente en lugar de en sus problemas o déficits. Lo más interesante es que Rafiki utiliza metáforas y símbolos para comunicar mensajes profundos a Simba. El reflejo en el agua, la voz de Mufasa en las nubes, el bastón que utiliza para golpear a Simba, todos estos elementos son símbolos que representan la identidad, el legado, el dolor y la necesidad de aprender del pasado. El uso de metáforas y símbolos y este tipo de técnicas se usa mucho en terapia, ya que permite acceder a niveles más profundos de la psique de una manera no tan impactante o dolorosa para el paciente. En este sentido, como se puede ver muy claramente en el ejemplo con Simba, la aceptación del pasado no implica olvidar o negar el dolor, sino integrarlo en la propia historia y utilizarlo como una fuente de sabiduría. Simba, al aceptar la muerte de su padre y su propia responsabilidad en los hechos, se libera de la culpa paralizante y se enfrenta a una poderosa confrontación con el futuro. Pero otro mensaje crucial que nos deja la película es el concepto del ciclo de la vida, la cual tiene profundas raíces en diferentes culturas y filosofías. Desde una perspectiva ecológica, el ciclo de la vida es una realidad innegable. Los organismos nacen, crecen, se reproducen y mueren, y sus restos sirven de alimentos para otros seres vivos, en un proceso continuo de transformación y renovación. Pero más allá de la biología, el ciclo de la vida también tiene una dimensión filosófica. Filósofos como Aristóteles, en su Ética de la Virtud, enfatizaron la importancia de vivir una vida plena y significativa, desarrollando nuestras potencialidades y contribuyendo al bienestar de la comunidad. Para Aristóteles, la felicidad no es un estado pasajero, sino el resultado de una vida virtuosa, de actuar de acuerdo con la razón y la excelencia. En El Rey León, Mufasa encarna esta idea de la vida virtuosa, gobernando con sabiduría y preparando a Simba para que continúe su legado. Por lo tanto, la responsabilidad es un concepto clave en esta perspectiva. Cada generación tiene la responsabilidad de cuidar el mundo que hereda, de transmitir los valores y conocimientos a las siguientes generaciones, y de construir a la construcción de un futuro mejor. El ciclo de la vida, desde este punto de vista, no es una repetición sin sentido, sino una cadena de responsabilidades que se extiende a través del tiempo. Simba al principio rehúye esta responsabilidad, abrumado por la culpa y el dolor, pero al aceptar su pasado, completa su propio ciclo vital y asegura la continuidad de la vida en la Roca del Rey. Su historia nos recuerda que, aunque la vida tenga un límite, nuestro legado puede perdurar a través de nuestras acciones, nuestros conocimientos y de nuestra contribución al bienestar de los demás. No se trata de alcanzar la inmortalidad, sino de vivir de tal manera que nuestra vida tenga un impacto positivo en el mundo, un impacto que se prolongue más allá de nuestra propia existencia. Es así que la historia de Simba, en definitiva, es una historia que puede resaltar en muchos sentidos la búsqueda de la identidad y aceptar nuestro destino mediante nuestras responsabilidades. La reflexión aquí radica en hacernos preguntas sobre si realmente estamos aceptando nuestras responsabilidades o las estamos evitando o simplemente preguntándonos de qué estamos huyendo todo el tiempo, ya sea consciente o inconscientemente. Por lo tanto, hacernos estas preguntas nos puede llevar a reflexionar que la vida para cada individuo es un ciclo en particular y que la aceptación de este ciclo con sus desafíos y sus recompensas es la clave para encontrar nuestro propio lugar en el mundo. Y si esta reflexión sobre el destino, la identidad y el ciclo vital te ha gustado, te invito a ver nuestro análisis de Conoces a Joe Glad, donde la muerte misma se convierte en un personaje que nos cuestiona sobre el significado de la existencia. Las preguntas al final importan más que las respuestas. Dicho eso, no olvides suscribirte y apoyar a este proyecto de análisis de películas con un like. Nos vemos en una próxima.